Tras el periodo de decadencia soviético, la SSR de Lituania se declararía un estado soberano en 1988, pero siendo aún de la URSS. Luego, Lituania se independizó de la Unión Soviética en 1990, luego de que el Consejo Supremo de la República firmara el Acta de Independencia. Este documento restableció el estatus de Lituania como nación soberana, que había perdido tras la invasión soviética en 1940. El proceso de independencia de Lituania se caracterizó por movimientos clandestinos y protestas. En 1987, la Liga de la Libertad Lituana organizó su primer acto de protesta. En 1988, un grupo de intelectuales creó el movimiento reformista Shdis. Referéndum. En 1991, el 90% de los lituanos votó a favor de la independencia. Reconocimiento diplomático. En 1991, Islandia prestó asistencia diplomática al gobierno de Lituania. Reconocimiento del Consejo de Estado de la URSS. En 1991, el Consejo de Estado de la URSS reconoció la independencia de Lituania. La Revolución Cantada en Letonia fue un movimiento pacífico de protesta que tuvo lugar entre 1987 y 1991, como parte del proceso de independencia de las repúblicas bálticas frente a la Unión Soviética. Fue caracterizada por el uso de canciones patrióticas y tradicionales como símbolo de unidad y resistencia. Los letones organizaron manifestaciones masivas, como la Cadena Báltica en 1989, donde millones de personas formaron una cadena humana desde Letonia hasta Estonia y Lituania. Finalmente, en 1991, Letonia declaró su independencia, marcando el fin del dominio soviético. La Revolución Cantada es recordada como un ejemplo de lucha pacífica por la libertad. La independencia de Estonia de la URSS se logró el 20 de agosto de 1991, tras décadas de ocupación soviética iniciada en 1940. El movimiento por la independencia ganó fuerza en los años 80 con la Revolución Cantada, un periodo de resistencia pacífica marcado por manifestaciones masivas y la recuperación de símbolos culturales y nacionales. En 1988, Estonia declaró su soberanía dentro de la URSS. Y en marzo de 1991, un referéndum mostró un amplio apoyo a la independencia. Aprovechando el fallido golpe de Estado en Moscú, Estonia proclamó su independencia definitiva, que fue rápidamente reconocida internacionalmente. Armenia declaró su independencia de la URSS el 21 de septiembre de 1991, tras un referéndum en el que más del 99% votó a favor. Este proceso estuvo marcado por el colapso de la Unión Soviética y el auge de movimientos nacionalistas en las repúblicas soviéticas. La independencia estuvo influida por la creciente tensión en Nagorno-Karabaj y el deseo de soberanía frente al control centralizado de Moscú. El 23 de septiembre de 1991, el Parlamento armenio proclamó oficialmente la independencia. Armenia pasó a ser un estado soberano, enfrentando desafíos económicos, políticos y conflictos regionales en los años siguientes. Georgia declaró su independencia de la URSS el 9 de abril de 1991, tras un largo movimiento nacionalista que se intensificó en los años 80. La represión soviética, como la masacre del 9 de abril de 1989 en Tiflis, impulsó el deseo de autonomía. Tras el colapso de la URSS, Georgia confirmó su independencia en un referéndum, con Zviagam Zahurdia como su primer presidente. Ucrania declaró su independencia de la URSS el 24 de agosto de 1991, tras el intento fallido de golpe de Estado en Moscú. El movimiento nacionalista ucraniano, impulsado por la disolución del control soviético, culminó en un referéndum el 1 de diciembre de 1991, en el que más del 90% de los votantes apoyaron la independencia. Este evento marcó el fin de la Ucrania soviética y la creación de un Estado soberano. Bielorrusia, ubicada en Europa del Este, fue una de las repúblicas que conformaban la Unión Soviética, URSS.
declaró su independencia el 25 de agosto de 1991, tras el fallido golpe de Estado en Moscú que debilitó al gobierno central soviético. Este proceso se formalizó tras el colapso de la URSS en diciembre de 1991. Bielorrusia se convirtió en miembro fundador de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, y adoptó su constitución como Estado soberano en 1994. Desde entonces, ha mantenido estrechos lazos políticos y económicos con Rusia. Moldavia declaró su independencia de la URSS el 27 de agosto de 1991, tras el colapso del poder soviético y el auge de movimientos nacionalistas en la región. Antes de esto, en 1990, se proclamó la soberanía de la República Socialista Soviética de Moldavia, marcando el inicio del proceso de separación. La declaración de independencia fue impulsada por tensiones políticas, el deseo de recuperar su identidad nacional y la influencia de movimientos similares en otras repúblicas soviéticas. Moldavia también se unió a la Comunidad de Estados Independientes, CEI, en diciembre de 1991. Su independencia estuvo marcada por conflictos internos, incluido el conflicto de Transnistria, una región separatista respaldada por Rusia. Azerbaiyán declaró su independencia de la Unión Soviética el 30 de agosto de 1991, aprovechando el colapso de la URSS. La independencia fue ratificada oficialmente el 18 de octubre de 1991 con la adopción del Acta Constitucional sobre la Independencia. Esto marcó el fin de su estatus como una república soviética, restaurando su soberanía después de casi 70 años bajo el control de Moscú. Uzbekistán declaró su independencia de la Unión Soviética el 31 de agosto de 1991, tras la disolución de la URSS. Este proceso fue parte de una ola de movimientos independentistas en las repúblicas soviéticas tras el fallido golpe de Estado en Moscú en agosto de ese año. La independencia fue oficialmente reconocida el 1 de septiembre de 1991, que ahora se celebra como el Día de la Independencia. Uzbekistán adoptó un enfoque de estabilidad política y reformas graduales bajo el liderazgo de Islom Karimov, su primer presidente. Kirguistán declaró su independencia de la Unión Soviética el 31 de agosto de 1991, tras la disolución progresiva de la URSS. Esto ocurrió en medio de un movimiento general de independencia de las repúblicas soviéticas. Askar Akayev se convirtió en el primer presidente del país y lideró la transición hacia una república independiente, aunque enfrentó desafíos políticos y económicos significativos. En los años posteriores, Tayikistán declaró su independencia de la Unión Soviética el 9 de septiembre de 1991, como parte del colapso de la URSS. Sin embargo, el país enfrentó una grave inestabilidad tras su independencia, ya que estalló una guerra civil, de 1992 a 1997, entre el gobierno y grupos opositores islamistas y regionales. Esta etapa marcó un inicio complicado para su vida como nación independiente. Turkmenistán declaró su independencia de la Unión Soviética el 27 de octubre de 1991. Tras la disolución de la URSS, el país se convirtió en un estado soberano bajo el liderazgo de Saparmurat Niyazov, quien instauró un régimen autoritario y cultos a su personalidad, marcando las primeras décadas de su independencia. La independencia de Rusia de la URSS se concretó en 1991, cuando, tras una serie de crisis políticas y económicas, la Unión Soviética se disolvió. El 12 de junio de 1990, Rusia proclamó su soberanía, y el 25 de diciembre de 1991, Boris Yeltsin se convirtió en el primer presidente de la Federación Rusa, marcando su independencia definitiva. Kazajistán declaró su independencia de la Unión Soviética el 16 de diciembre de 1991, poco antes de la caída de la URSS. Tras décadas como parte de la URSS, Kazajistán se convirtió en un estado soberano con Nursultán Nazarbayev como su primer presidente. El resultado fue de las crecientes tensiones internas y la caída del régimen soviético, lo que permitió a Kazajistán tomar el control de sus asuntos políticos y económicos.